Vale, Hay eso que iba a darle chequear entendido, ¿no? A la la, grabación. la grabación. Sí, porque están siendo muy útiles para esto también, para quien no se pueda conectar, pues ¿no? En diferido, pues modo podcast y ya está. Y ahí vamos. Lo que sí, ahora cuando empecemos, lo que sí voy a pedir es que se cierren todos los micros, a menos el de Malena y el de Matilde, para que no haya resonancia, para que no haya ecos y cuando ya entremos y nos saludemos. O que haya resonancias, pero no en el micro. Eso, resonancias, pero sin O silencio. que luego tengan micro, que haya y que luego puedan abrir micro. Exactamente. Alô, Alcione, Alcione entrando de Pernambuco, não é, Alcione? Creio que não me escuta. Alcione está em Pernambuco, Brasil. Ah, qué bonito. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Qué parece, Malena? ¿Qué hacemos? ¿Vamos arrancando? Vamos ¿O quieres arrancando. un par de Bueno, ¿qué hora minutitos? es? Son y Si querés un 33. minuto. Bueno, si querés y un minutito más y arrancamos. Vale, de cortesía. Es Mm. domingo. Vamos despacio. Si yo comparto, mira, voy a probar. Si comparto la pantalla, eh, si también me pueden... A ver. Sí, Bien. yo te estoy viendo Ahí ya a se ti en ve tu pantalla. a mí y mi pantalla. Sí, y galería. O Vale, sea, sí. vale. Claro, lo que pasa que es verdad que ahí yo no los veo a ustedes, pero bueno, luego ya cuando abrimos. ¿Tú prefieres que te vayan interrumpiendo? Digamos que vayan, o que luego Mm, o hacemos hacer la presentación y luego sí. ya un No, poquito. hacemos un poquito, tampoco me voy a extender mucho porque la idea es que haya un ida y vuelta, pero bueno, contarles primero y ya todo lo que quieran. Vale, pues hacemos así. De acuerdo, pues. A ver. Lo que sí estoy viendo es que realmente en el Congreso no, o sea, que la mayoría de la gente no estuvo, ¿no? En el Congreso me refiero. Ignacio, Mm. Matilde, fui yo y a ver, y no sé si alguien más que Elena también estuvo. Elena, que claro, como no está en la cámara, no la. Elena también, sí. Vale, pues ahí un poquito también como veáis, o a lo mejor luego también en las preguntas tienen más preguntas por eso, pero bueno, ¿no? Encaja. Vale. Yo pienso que ya sí, son y 36, ya está grabando, con lo cual podemos empezar el coloquio de hoy, que realmente es una continuidad, ¿no? del tema de psicodrama, de vínculos y red social, en que se enmarcó nuestro encuentro de este año, del 2024, y que bueno, que hubo muchas ponencias, que hubo muchas comunicaciones, pósters, bueno, pósters el de Malena y fue se quedó corto de tiempo, digamos, fueron todos muy interesantes y hubo
mucha resonancia, como decíamos antes, y la idea fue que faltaba tiempo, ¿no? Un poquito, que habíamos estado muy ajustados y que faltaba un poquito de tiempo para que de alguna manera hubiera un poco de más de saborear los temas y de poder charlarlos y hacer un poco de más lo compartido, ¿no? Entonces, pues seguimos con nuestros coloquios y la idea es que hoy tanto Malena como Matilde, bueno, Malena Rubinstein, que las conocéis pienso todas, y Matilde Melanote, que era, sí era la primera vez que expuso en un encuentro y que nos dejó también así a todos pues encantadas. Y absolutamente fue preciosa la exposición y lo que surgió, porque hubo una dramatización que apareció y que fue con música, ¿no? Y que ahora ella, pues, no adelanto, pero bueno, que los que no asististeis vamos a poder revivirlo. Entonces, ahí la idea es que ellas van a continuar con lo que expusieron y que tenemos más tiempo o algo de más tiempo para poder hacer también un poquito de charla, de preguntas, de ida y vuelta, como decía Malena. Así que, bueno, yo soy María Guerrero, para más o menos de los coloquios ya estamos todos conocidos, pero soy María Guerrero y somos directoras de psicodrama de nuestra escuela, Rojas Bermúdez, y adelante con todo, ¿no? Vamos, Malena, con lo tuyo. Vale, vale, muchas gracias María. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Para mí un placer estar aquí hoy compartiendo este ratito que vamos a compartir, ampliando también el trabajo que presenté en el último congreso, en el último encuentro, y sobre todo, bueno, enfocándome en uno de los trabajos que hago, y es el trabajar en contextos de privación de la libertad y con temas de violencia, sobre todo. Hoy puedo también ampliar y mi idea es esa, que sea un ida y vuelta, pero bueno, primero les voy a contar, esto que está en la pantalla es el póster que presenté y forma parte del trabajo que llevo ya 2 años en la cárcel, en el módulo de conflicto de la cárcel de Sevilla. Yo empecé a trabajar en contextos de privación de la libertad en el año 2005 en centros de menores infractores que habían cometido delitos, y ahí me atreví por primera vez, ante la mirada un poco rara de mis compañeros educadores y psicólogos y directivos del centro, me atreví a trabajar con títeres. Entonces hoy me voy a enfocar sobre todo en el trabajo con títeres, que es algo que yo hago habitualmente, y, y sobre todo vamos a hablar de los títeres como objeto intermediario e intraintermediario, ¿no? Y cómo facilitan el que podamos trabajar con los vínculos, con las redes, con el entrenamiento de roles. ¿Hay algún micrófono por ahí que está abierto? No sé si, si lo escuchan o no, o es mi audio. Y entonces contarles eso, empecé en el año 2005 en centros de menores, me atreví a trabajar, propuse, y la verdad es que fue una experiencia hermosa, a trabajar con títeres, sobre todo para el trabajo con la empatía, ¿no? Con estos menores agresores que habían cometido delitos, y introduje los títeres para trabajar con situaciones en donde podían ponerse de un lugar y del otro. Luego estuve en el centro penitenciario de mujeres trabajando con psicodrama exclusivamente durante 12 años casi, llevando 2 grupos terapéuticos ahí de forma permanente, y ahora hace 2 años que estoy trabajando, o sea, ya el grupo de mujeres no lo llevo, pero estoy trabajando en el centro penitenciario, bueno, en varios, pero este trabajo que traigo hoy en el póster es de un centro penitenciario de Sevilla, en donde nos dejaron meternos en el módulo de conflicto, que es el módulo donde menos recursos tenían, donde no tenían actividades prácticamente, y entonces ahí lo que enfoqué y lo que estoy haciendo es el trabajo exclusivamente con los títeres. Entonces, bueno, recordar que
Bueno, el título que le puse es Títeres facilitadores de la vida y los vínculos en un contexto violento y cerrado. Digo facilitadores de la vida porque realmente en mi experiencia veo que lo son. Y bueno, y primero recordar que el objeto, como está en el libro de Rojas, ¿no? De Teoría y Técnica del Psicodrama, el objeto está definido como cosa que existe fuera de nosotros mismos, ¿no? Tiene que tener algunas características. Bueno, en psicodrama trabajamos con varios objetos, ¿no? Como pueden ser las telas, los cojines, los títeres son uno de ellos, ¿no? Y las características principales que tiene que tener es que sea real, que sea concreto, que sea inocuo. No podemos, por ejemplo, trabajar con un cuchillo o con una tijera que no sea realmente inocuo, ¿no? Si podemos, si es de juguete y si no hace daño. Y otra de las características principales para recordar es que el objeto tiene que poder ser identificado a simple vista, ¿no? Si recuerdan cómo empezó Rojas, bueno, y Luisa, que la tenemos aquí con nosotros, que estaba desde esos comienzos, él empezó trabajando, descubrió el tema del poder trabajar con los títeres, con los pacientes que estaban muy ensimismados en el hospital Borda, que estaban fuera de la realidad, en su propia realidad, como encapsulados, y entonces descubrió que el títere puede restablecer la comunicación y superar esa barrera, ¿no? Del ensimismamiento, y ahí empezó, ahí también se definió como un objeto intermediario, porque intermediaba entre el terapeuta o el yo auxiliar, o la terapeuta o el yo auxiliar, con el paciente, intermediaba para restablecer esa comunicación que estaba interrumpida porque, por ejemplo, con los pacientes psicóticos, los mensajes naturales, sobre todo del rostro, generaban mucho más alarma, y no se podía establecer esa comunicación, y se dio cuenta que a través del objeto intermediario con un títere sí se podía, ¿no? Y luego también funcionan los títeres, esa es su función, digamos, como objeto intermediario para restablecer la comunicación, pero también funcionan como objeto intraintermediario, ¿no? Para que pueda emerger material que de otra manera no sale, ¿no? Que por ahí es inesperado, es de nuevo, cosas que no se atreven a decirse a la cara, o que uno mismo no sabe o no sale tan fácilmente, pues lo facilita, ¿no? El títere. Bien, y en este contexto puse algunas frases, ¿no? El contexto de privación de la libertad, si hay alguien que trabaja o que tuvo la experiencia de poder trabajar, es un contexto muy específico, porque las personas que están ahí están conviviendo en un lugar cerrado, conviviendo 24 horas, llenos de normas, sin tener libertad en casi nada, o sea, con horarios, con puertas que se cierran con llave, con compañeros de celda que no son elegidos. Entonces es un ambiente donde la violencia está ahí muy presente. Y entonces el poder trabajar con ellos y poder tener estos espacios, eh, poder brindar este espacio, entre comillas, ¿no? Y muy paradójicamente, de libertad dentro de lo que es un ámbito tan privado de la libertad, pues la verdad es que es una oportunidad que hace que luego el trabajo que salga es maravilloso, y yo lo disfruto cada vez que voy, ¿no? Muchas veces voy muy cansada, sin ganas, pero cuando salgo estoy con energía, ¿no? Por ver cómo funcionan los títeres, el aporte que hacen, cómo pueden ir desarrollando y entrenando distintos roles, cómo pueden ir entendiéndose. He puesto aquí algunas frases, por ejemplo, esto que dice, ahora que te lo puedo decir, son frases literales que han salido en alguna de las sesiones, ¿no? Entre ellos, de incluso compañeros de celda que a través del títere
en las sesiones y a través del títere podía decirle al compañero cosas. De hecho lo dijo así, ahora que te lo puedo decir, ¿no? Desde el títere. Porque sentía que no se lo podía decir si no era a través del títere, ¿no? Porque justamente también lo que hace es como quitar ese peso, como si no fuese uno el dueño del material y del contenido y es el títere, entonces quita peso, ¿no? Y salen más fácilmente palabras o sentimientos, ideas, límites y todo, ¿no? Luego también yo lo que hago ahí en este trabajo con ellos, que ya vamos ahora, se acaba de armar un grupo nuevo, ya vamos largo el segundo año de trabajo, en donde no solo están los del módulo de conflicto, sino que empezamos a incorporar de otros módulos, que también es un poco un desafío porque a veces hay rencillas entre personas que se conocen o se conocen de fuera o estuvieron en el módulo y luego, bueno, hay peleas, hay amenazas, entonces también hay que tener como mucho cuidado en cómo trabajamos y el poder eh, reunirlos, ¿no? Y no solo trabajar con la gente del módulo de conflicto. Allí la mirada, ahí puse la mirada, un desafío en este contexto. Me estoy escuchando como un eco, no sé si es una cuestión de micrófono de alguien o no. María, no sé si eso vos lo Sí, podés ver. si podéis cerrar todos los micrófonos, menos Malena, para que no retumbe. Así no Que hace eco. si no es que me escucho todo doble y es como Sí, es incómodo. raro, es raro. Vale, pues por favor, si Vale, todo pues el mundo puede mirarlo. sí, ahí creo que está. La mirada, un desafío en este contexto. Antes decía, no sé si alguna tuvo la oportunidad de trabajar en un contexto de privación de la libertad, hay que tener mucho cuidado de qué se hace, qué se abre, cómo se trabaja, porque realmente nosotros nos vamos, entramos y salimos, pero las personas que están ahí se quedan ahí y puede ser una bomba de tiempo. Entonces hay que tener mucho respeto, que siempre el psicodrama lo tiene, ¿no? Es como la metodología tan respetuosa con los materiales de los pacientes, ¿no? Y de las pacientes, pero hay que tener en cuenta el que no podemos eh, ir ahí una sesión y que lo que salga luego no se pueda trabajar, porque no es lo mismo estar ahí que estar en una sala de fuera, en una consulta, en una asociación, o sea, realmente ahí cualquier cosita tiene una magnitud con otra intensidad, ¿no? Entonces puse la mirada un desafío, en la mirada ahí también hay muchas cuestiones de poder, ¿no? Y de, bueno, quién manda, quién no manda. Entonces, cuando empezamos los grupos es curioso porque van llegando y incluso a veces nos damos cuenta que viene alguien con la intención. Me escucho me escucho el eco. Disculpa, Malena. Creo que es Aline, que tiene doble cámara y una está con el micro apagado y otra no. Otra está en abierto. ¿Alguien, Aline o Aline? ¿Sí? ¿Ahora? Que hay sigue abierto el micro de una de las dos pantallas. Ahora parece que Sí. no. A ver, probamos. Ahí Sí, mejor, ¿no? Ahí. Gracias, Aline. gracias. Que entonces la mirada aquí, me sigo escuchando el eco. Es que no aparece el micrófono en rojo. O sea, no aparece aparece en un. Tienes como un dispositivo colocado en un sitio y otro en otro, ¿no? Porque uno se ve de frente y el otro está como desde abajo en perfil. No sé si. Aline, ¿no? ¿Te estás Sí, hablando, Aline. Aline? Sí, ¿Pero Aline. te está escuchando? Es que, Aline, ¿me escuchas? Creemos que es el tuyo porque es el único que vemos en. Vale, pero
Vale, se apaga una cámara, lo que no se apaga es el micrófono. Podemos ¿Te probar. digo? Está todo A ver, apareciendo. Hola, vale. Pues de ese dispositivo no puedes apagar el micro del que hablas ahora. Silenciarlo. por ahí si es un móvil, tocarlo y darle al microfonito. Ahí Sí, ahora no me escucho, ahora ¿no? no. Mira, ahora. Genial, gracias. Bien. Sí, aparte es molesto para todos, no para mí, ¿no? Es general. Que la mirada es un desafío fuerte en este contexto. Entonces, una de las anécdotas que la puse ahí, que dice, no lo estamos haciendo bien, son ellos, ¿no? Los que tienen que hablar. Es porque estaba mi yo auxiliar, que estaba recién estrenándose un poco de yo auxiliar, y entonces estaban haciendo una escena con los títeres, y él en vez de mirar al títere, lo estaba mirando a esta persona, ¿no? A la persona a uno de los participantes que estaba manejando el títere. Entonces yo iba recorriendo, iba mirando las escenas que iban creando y que estaban, y de repente lo veía a este hombre, uno de los internos, que estaba con el títere acá, cada vez más en la cara, ¿no? Y hablaba, pero hablaba con el títere acá. Y entonces me acerco y estaba enfadadísimo y dice, es que no lo estamos haciendo bien, son ellos los que tienen que hablar. O sea, claro, le estaba molestando la mirada y eran ellos los títeres los que tenían que hablar, que estaban hablando, pero se suponía que uno tenía que mirar al títere y no mirarlo a la cara. Entonces, el poder trabajar, para ellos el poder trabajar desde el títere y no con el desafío de la mirada también tiene una connotación especial, aunque esto sucede también, aunque no sea en un ámbito de privación de la libertad y con tanta violencia, ¿no? Bueno, recordar también que principalmente cuando trabajamos con los títeres como objeto intraintermediario y como objeto intermediario, o sea, como intermediario e intraintermediario, lo que estamos haciendo también desde el esquema de roles y el cinismo psicológico es ayudar a la retracción, ¿no? A que se baje el estado de alarma y que el cinismo psicológico que se encuentra expandido, que bajar esa alerta y ahí poder también fortalecer y que aparezcan los roles por ahí que están menos desarrollados, de poder entrenar también distintos roles, de poder fortalecer los vínculos, ¿no? Yo trabajo mucho con el entrenamiento de búsqueda de solución a los conflictos, entrenamiento de respuestas no violentas, y lo van haciendo todo el tiempo con los títeres. Van creando las escenas, o a veces salen de cuestiones que son de ahí, de la convivencia, del día a día, y así vamos trabajando. Con este grupo en especial, lo que hice fue llevarles unos títeres en blanco, como la silueta. Por eso ven estos de acá los hicieron ellos, estos que aparecen acá arriba los han hecho ellos. Miren qué maravilloso el detalle de del que tiene la chaquetita, el que está solito al lado del perro. Y esa persona, claro, también tiene esa persona por ahí no tiene ni un boli, o sea, no tiene ni la posibilidad de tener un boli. Y miren la capacidad creativa que tenían, ¿no? Entonces, cómo brindándoles ese espacio y el poder también, muchas veces nos dicen, es el único momento donde nos sentimos humanos. Entonces, de nuevo, el poder el trabajo creativo y el trabajo a través del psicodrama y con los títeres en este caso también le ayuda a que puedan volver a conectarse con esa parte de humanidad que es verdad que en la cárcel yo estoy un par de horas a la semana y ya siento la presión de lo que son las normas, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Un número, y entonces también está esta posibilidad. El otro títere que está ahí al lado, el que es un perrito, es muy gracioso porque lo hizo uno de los hombres interno, que su aspecto era súper agresivo y él era bastante agresivo, todo tatuado, calvo tatuado de toda la cara tatuada, todo tatuado, imponía mucho, ¿no? Y hizo el perro
y uno de ellos, interactuando con él desde el títere, lo acariciaba, ¿no? Lo acariciaba porque era un perro y lo acariciaba y le decía, ah, pero tú entonces al final eres bueno, no sé qué. Y entonces, y él se ponía, estaba como descolocado, porque por un lado es verdad, era un perro y estaba ahí, estaba actuando la escena, pero eso le costaba el poder encajar, el que lo estén acariciando, ¿no? Que era como una, como otro tipo de vínculo, ¿no? Ahí desde el títere. Y bueno, y salen escenas muy divertidas, que ellos mismos luego lo dicen, ¿no? Uno decía, hace años que estaba con uno de compañero de celda y no te conocía como te conozco acá a través de las escenas que fueron saliendo en las sesiones, ¿no? ¿A qué ayudan? Ayudan a descifrar los códigos, comprenderse mejor, evitar la violencia. Esto que dijo uno, me habían dicho que eras muy violento, ahora te entiendo mejor. Hizo toda una escena de algo que había pasado, que se había entrado a duchar, le habían sacado las zapatillas, el otro era una confusión, pero tenía miedo que, 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 que se arme una pelea por eso. Bueno, ayudan los títeres también a bajar la tensión, a generar alegría. Eso es muy gracioso porque el primer día que lo saqué, en realidad, en el módulo lo saqué porque era todo tan gris, tan sórdido. El aula que tenemos que retumba, que tiene unos ventiladores de metal horrorosos, todo gris, que yo digo, los voy a sacar nada más que para que los conozcan, que jueguen, y para poner un poco de color en este ambiente tan gris, ¿no? Y realmente bajan la tensión. A veces cuando viene alguien, hay gente también bastante con mucha psicopatía, ¿no? Y a veces vienen con la intención de ver qué están haciendo, o que alguien que quieren manejar no quiere que vaya al taller porque no entiende bien lo que están haciendo, o con la intención de reventar al grupo, y es que no hay manera, porque en cuanto se tienen que poner, o pasan esa prueba o realmente no se sostiene. O sea, algunos quieren ir y hacer eh, justo, ¿no? Como con una máscara y no poder ser ellos mismos, y que el psicodrama no lo permite, ¿no? Al final sale todo lo que tiene que salir. Así que así se van descartando solos, ¿no? Otros, por ejemplo, este que dijo, gracias, hace 4 días que no podía parar mi cabeza con los problemas de fuera. Mucha gente que está, bueno, con angustiada, pero a unos niveles, y a unos se les ve la cara de no dormir, de estar días y días de sufrimiento, y estar todo el tiempo dándole vueltas en el patio. Bueno, algunos no, en un momento pensé en ponerle al taller salir del patio, porque algunos decían que iban para poder salir del patio ese ratito, para quitarse del patio, porque si no están dando vueltas en el patio, que también es muy enloquecedor, ¿no? Y nos dijo que hacía 4 días que no podía parar la cabeza con los problemas, y que había sido la única hora y media esa en 4 días que había podido estar con su cabeza en otro lugar, ¿no? Eh, bueno, fomentan la creatividad, ¿no? En este contexto. Otro dijo que era la primera vez que se ponía un títere, que nunca había jugado ni de niño, y pone eso, ¿no? Que ahí se olvidaba de dónde estoy. La idea también es transformar el presente, ¿no? En los vínculos que tienen con sus compañeros, los vínculos con la gente de fuera también, porque también se transforma, porque ahí trabajamos cosas que luego en las llamadas, en las visitas o en las salidas familiares, pues ahí las pueden aplicar también, ¿no? Y construir, bueno, mi idea sobre todo es poder prevenir la violencia tanto ahí dentro, y poder prevenir la violencia fuera. O sea, poner ahí mi gotita a través de los títeres y del psicodrama, poner mi gotita de, mm, de agua, o mi granito de arena, para poder prevenir la violencia, ¿no? Y en eso estamos. Eh, Ahí está, ahí abajo están. Ese fue el grupito original. Ahora tenemos un grupo bastante más amplio, ahora son 12, esto porque hemos juntado más gente. Bueno,
Ahí, ellos sí eran de todos del módulo de conflicto, muchas veces venían muy medicados, muchas veces venían muy, muy deteriorados, realmente están muy deteriorados, y el hecho de ese rato, el poder sentirse mejor, el poder conectar con ellos mismos, con esta parte, el poder crear, pues les ayudaba y les ayuda para poder, por un lado, transitar esa situación en la que están y por el otro quiero pensar de prevenir violencia futura. Ahora estoy también trabajando justamente y he incorporado los títeres, estoy trabajando en otros programas que son psicoeducativos, no son terapéuticos, pero eh, que son a través del centro penitenciario, pero que bueno, lo gestionan a través de otras entidades. Y estoy trabajando con agresores juzgados por violencia de género y agresores juzgados por agresiones sexuales. Y con los agresores sexuales estoy empezando a trabajar con los títeres. Es otro ámbito porque vienen de otra manera, vienen obligados por un juez. En cambio, aquí dentro de la prisión ellos vienen de forma voluntaria, aunque puede ser para quitarse del patio, ¿no? O para hacer algo, pero es distinto y ahí estoy también empezando a trabajar con ellos, con los títeres, con algunas complicaciones, a veces que, bueno, que también hacen lo divertido de plantearse estos retos, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco, me gustaría que charlemos más que nada y que sea una ida y vuelta. Voy a dejar de compartir la pantalla y así las veo y charlamos todo lo que quieran. A ver, ahí. Así que nada, un poco por resumir, eh, trabajo casi exclusivamente últimamente con los títeres y llevándolos desde ahí como posibilidad de trabajar con la violencia, que justamente Jaime y Graciela lo descubrieron hace mucho, ¿no? Así que, no sé, estoy lo que quieran comentar, preguntar, decir, estoy aquí. Bueno, yo un poco por abrir, ¿no? Lo que me surgía siempre, o sea, lo que me surgía ahora y siempre con Malena es el tema de la posibilidad, ¿no? Que muchas veces se centran en las dificultades, ¿no? O nos centramos en las dificultades y en, bueno, es que cómo llevo el psicodrama si, no sé, en una clase hay mesas, ¿no? O en un lugar es que no hay espacio. Bueno, en la cárcel entraron los títeres, como Malena nos contó, y si hay, digamos, si hay de alguna manera puede entrar, que es el lugar donde está más hermético al mundo, pues pienso que todo lo demás es cuestión de simplemente, bueno, plantearlo y ver la riqueza y bueno, toda la amplitud que tienen nuestras técnicas, ¿no? Que Rojas Bermúdez planteó y que luego de alguna manera cada uno también ha ido siguiendo y la teoría que está de fondo, ¿no? Con todo la solidez. Entonces, bueno, es como que caben en todos los contextos y todos los temas, ¿no? Que es lo que al final siempre aparece. Entonces, no sé por ahí Ujú. los demás qué sensaciones. A mí es la posibilidad siempre de que Malena va y lo hace, ¿no? Y ahora con este nuevo tema, pues muy sorprendente también que, Mm. que puedas estar ahí, ¿no? Con estos agresores y en este tema. Sí, a mí me De, llamó la atención también la coincidencia con los primeros lugares donde Rojas conceptualiza el títere como objeto intermediario, que son, digamos, como contextos extremos, por decirlo. Un hospital psiquiátrico con pacientes hospitalizados cronificados por la hospitalización y demás. Es decir, la cárcel, una prisión, digamos, muy, muy abandonada, y otras prisiones donde también Malena ha estado y ha trabajado con los internos, y
y también Luisa, que ha trabajado en otro hospital, no tan extremo como el Borda en aquellos tiempos, pero sí el Hospital Moyano, donde había, digamos, y hay muchos pacientes, digamos, hospitalizados y con muchas dificultades en la situación de vida. Pero justamente más estos, como también, digamos, como la patología que genera el espacio, ¿no? Ese espacio cerrado, ese espacio donde todo está prohibido, donde todo está controlado, donde no es solo la falta de libertad hacia afuera, sino que internamente también hay muchos elementos digamos, de ausencia total de libertad para cualquier cosa mínima, como puede ser eso, los horarios, salidas y entradas, Bueno, hay todo. mucha injusticia, ¿eh? Y se genera mucha violencia y el sistema Sí, sí, genera sí. mucha Sí, violencia. pienso que son sistemas que Mm. generan violencia porque la ejercen, digamos, una restricción máxima que no, digamos, que genera violencia, tensión, sí mismo dilatado constantemente y por lo tanto, digamos, muchas situaciones de ansiedad y de depresión, ya cosas así hacia lo patológico y cosas también, digamos, hacia la violencia. A mí me han llegado a decir algunos, eso es muy raro, ¿no? Pero que puedan ver tu trabajo, o que les importe o que se fijen en algo. Algunos funcionarios han llegado a decirme que notaban cuando teníamos el taller y cómo estaban luego, la tranquilidad que tenían luego, el que no había peleas generalmente en los días, o por lo menos ese día, como que lo notaban el beneficio. Y Sí. eso es raro, ¿eh? Que alguien ponga atención y lo diga, ¿no? Oh. Y para mí un rasgo Mm. preocupante de las situaciones actuales es como esa excesiva punición como elemento relacional desde lo institucional y desde, digamos, ya que también se adapta justamente hoy. Leí en la prensa un artículo que hablaba de que se toma, por ejemplo, bueno, lo hago porque tengo derecho y punto, no me importa si hace bien, si hace mal, si te molesto con ello, yo tengo derecho a hacerlo y punto. Y desde lo institucional, justamente en la institución escolar, a veces faltan recursos, pero no recursos económicos, sino recursos profesionales para establecer las relaciones entre los estamentos de un modo no punitivo, y que a veces da la impresión que los profesores tienen muy poquitos recursos, más que la expulsión o la situación así de ir contra el alumno, llamar a los padres, es decir, cosas así que van poco a la búsqueda de acuerdos, de comprensión y de otro tipo de vínculo, ¿no? Y eso pienso que va cada vez a más y es muy preocupante socialmente porque nos deja como fuera de juego rápidamente, ¿no? Sin posibilidades. Están todos pensativos, todas pensativas. Es un trabajo impactante, ¿eh? Que te animo Ujú. a desarrollar en forma de artículo. Bueno, estoy terminando la tesis doctoral, que es el 8º año. Estoy en el 8º año y estoy ya viéndole un poquito el final. Y ayer me reía porque la tesis la hice, el trabajo de campo, y lo hice en el penitenciario de mujeres. Bueno, y aparte, no olvidarse, antes decías vos, que lo punitivo, se sigue llamando centro penitenciario, de una penitencia, cuando Sí, en sí, sí. realidad tiene que ser rehabilitador, se Creador y supone, pero reeducativo y etcétera, sí. solamente el nombre sigue siendo penitenciario, ¿no? Y estaba ayer recogiendo unos datos y tal que estoy traspasando y me reía sola porque al final de cada sesión, bueno, esto es un trabajo del tema del trabajo de campo de mi tesis, que fue en el de mujeres.
Y al final de cada sesión yo les pasaba como una evaluación, con esto de que hay que tener también esta parte más cualitativa y tal. Y estaba leyendo porque había una de las mujeres que empezaba enfadadísima, ella venía enojadísima, aunque era voluntario, pero bueno, ella vino y estaba siempre enfadada. Entonces, una de las preguntas era, ¿el psicodrama, crees que el psicodrama te ha ayudado a entender mejor los conceptos? Esto era un papel que yo les pasaba al final de cada sesión. Y entonces las primeras tres ponían, no, el psicodrama no me aporta nada. Los títeres son feos. Sí, así lo ponía, ¿no? Y yo estaba recogiendo. Y estaba viendo su evolución. A partir del tercer taller, cuando vio que una compañera de ella, aparte ella tenía un trastorno mental, y la compañera a la que vio, porque me acuerdo perfectamente de todas y los nombres y sé quiénes son, hizo una escena y en esa fue la primera vez que ella, la otra, la que había puesto que no, empezó a poner que sí. ¿Y el por qué? Porque había una pregunta que, bueno, ¿y por qué? Sí, porque vi a Laura, no se llamaba Laura, pero bueno, vi a Laura que pudo explicar lo que a ella le pasaba y cómo pudo tomar una decisión. Entonces sí, le había servido el poder verlo a través de los títeres, en este caso era una escena, ¿no? Y a partir de ahí digo, bueno, qué bien, fue, ahí vi la evolución de ella, ¿no? Y bueno, de los 10 años con las mujeres tengo muchas anécdotas, muchas historias tristísimas, muy emocionantes otras, tengo muchísimas. Me acuerdo de una chica psicótica que no tendría que haber estado ahí, pero bueno, ella solo entraba cuando veía que yo trabajaba, ella se ponía en la puerta y si veía que trabajábamos con los títeres, pues entonces entraba. Y entraba y ella quería agarrar un títere de esto del encantamiento que sucede con las Sí, personas que son psicóticas, esta primera reacción de encantamiento sí, y tal cual. acariciaba. Y me acuerdo de una vez que ella que agarró un títere, agarró uno que era como una ovejita. Entonces lo agarró y lo tenía y le puso, metió la mano, pues son todos títeres de guante. Esta era como una ovejita así toda blanquita. Y estaba así, y en una de esas, aparte yo justo vi su reacción, como que vio que tenía la mano dentro y se asustó, pero se asustó que se alarmó y hizo así y hizo con la mano, no, tiene un agujero, y me lo dio, ¿no? Me dio el títere. Entonces, pero yo vi pánico en su cara, realmente estaba asustada y estaba con pánico. Entonces le dije, agarré una tela, le pregunté si quería que le pongamos la tela, entonces rellenamos el títere con la tela, y ella lo pudo sostener, se lo ofrecía a ver si lo quería de nuevo, y ya con la tela que tenía, ya le habíamos tapado ese agujero, que vaya a saber lo que en su cabeza habría, ¿no? Pues entonces lo pudo volver a sostener y estuvo toda la sesión estuvo toda la sesión con, ella no quería participar nada, ella solo venía y cogía los títeres, ¿no? Cuando venía y cuando podía y cuando podía entrar. Pero bueno, historias con los títeres que son absolutamente transformadores y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la violencia, trabajarlo con títeres es maravilloso, maravilloso. No sé si quieren comentar algo, alguna duda, pregunta, lo que quieran. No, yo, Malena, no sé si se escucha. Sí, perfecto, Luisa. Te escuchaba y pensaba claro, yo he trabajado con pacientes muy, muy graves y la verdad que la primera reacción cuando ven los títeres es tanto los psicóticos, con todo respeto, como los profesionales, la reacción es de sorpresa. Hay un video que, bueno, yo creo que lo presenté una vez en el San Juan, que son pacientes gravísimas también. La fascinación y lo que permite el títere en la comunicación entre ellas. Y además, como tú dices, todo, la creatividad. Pero es muy lindo el video porque hay una paciente que está con su títere y la puerta del servicio está abierta. Y pasa una paciente que pasaba por el pasillo y al ver el títere que la otra tenía, se asoma así, lo empieza a acariciar, la otra sigue con el títere puesto, termina dándole un beso al títere.
Ay, No, sí. el amor que les despierta el títere. Y también nosotros estábamos en el infanto juvenil también dando clases con Vero y Gaby, y yo saqué los títeres, y un señor, un profesional, se puso a llorar. Se conectó con el títere, y se lo terminé regalando. Ese títere lo llevó a hablar de su historia públicamente. O sea, te fascina tanto. Con el títere es como que las personas se olvidan mucho del contexto en el que están y se conectan con él, como puesto este sí mismo hay una retracción, pero además es la fascinación del títere, lo que el títere representa, lo que el títere les permite, cosa que también hacen Mm, con la máscara, porque muchas veces lo que dicen, a través de él puedo decir o a través de él puedo ser, ¿no? O sea, exacto. la Ahora que te... identificación, pero re Mm. lindo, al trabajar con títeres abre. Yo Yo, no sé si te sí. acordás, Luisa, estoy bajando acá un poquito la cortina. Yo no sé si vos te acordás que cuando fui con vos al hospital, Ujú. una de las escenas que hizo una chica fue justamente recuperar su profesión de, ella era como ayudante no sé si de dentista o qué, hizo la escena con eso, no sé si te acordás, No me pero acuerdo justo exactamente, eso pero le permitió como volver a, desde ahí, desde su rol, volver a ejercer ese rol profesional que había tenido en la escena con los títeres, y era el hospital de día, cuando fuimos ahí, yo creo que fue el sí, 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 Moyano, ¿no? sí. Sí, Y fue Almoyano. justo que le llamó la atención a la psicóloga que la llevaba, como ella había podido recordar su profesión y Y jugarla siempre a través de la la verdad que escena. es súper recomendable trabajar con títeres Mm. porque hay una cuestión emocional además muy fuerte. Y además esto, yo contaba también cuando presenté el trabajo acá en La Plata últimamente, psicodrama y sexualidad, cómo el títere permite expresar todo eso que pasó en el hospital. Una paciente que yo lo conté, que venía tremendamente angustiada y cuenta que su familia no lo sabe, la madre no le deja que hable, pero ella ha sido abusada por un primo. Y ese primo visitaba la casa y la madre le decía que no Mm. podía hablar de esto, y el pibe la torturaba, la torturaba, la torturaba. Entonces le ofrezco trabajar con los títeres, que elija un títere que sea ella, otro el primo, ponemos viste, como los géneros que alguien sostenga del otro lado. Y empieza a hablar y a actuar con el primo, que es un títere, con los dos títeres. Y empieza a hablar y empieza a hablar, y el títere primo la insulta, le dice cosas, bueno, y ella sigue hablando. Y en un momento dado le pega una bofetada al títere. Y el títere, la cabeza vuela. Y a partir de eso, bueno, después hablamos la liberación que ella había tenido de poder actuar esa escena que no le habían permitido actuar nunca. Pero además de Claro. eso, lo que pasó es la repercusión que tuvo en el grupo, porque a partir de eso empezaron a trabajar los abusos que ellas habían tenido en el hospital, la sexualidad, está, ¿viste? Pero era una angustia la que tenía esta pobre chica, que tenía que soportar al primo que iba a la casa, que de alguna manera la chicaneaba, como decimos aquí, y bueno, fue una liberación, y todo lo que contó, que pudo decir. Los títeres son un instrumento Sí. básico, un Bueno, objeto maravilloso. además que dan mucho de sí. Es decir, que nos podríamos quedar todo el coloquio hablando de títeres porque dan de sí. Así que, con lo cual, yo ahí tengo que hacer del tiempo y que está Sí, Matilde ahí una también. pequeña cosita, Sí, simplemente es que, digamos, otra cosa que quería señalar es la riqueza del psicodrama y de los grupos, de la asociación, que parece como si hubiéramos ido eligiendo cada uno un ámbito, que algunas se mueven más hacia un tipo de técnica o de metodología, otros hacia otra, como haciendo una especie de mosaico que entre todos generan una forma completa y de cada uno con su pedazo, ¿no? Y que entre todos vamos armando, digamos, cosas de psicodrama y ampliando el campo y aportando de una forma que me parece muy, muy enriquecedora para el psicodrama mismo
y para cada uno y para cada uno de nosotros, ¿no? Que creamos y que compartimos. Solamente eso, que no Sí. quiero decir que despierto. Y además ahí se une con presentar a Matilde, ¿no? Que ella es psicóloga, es directora del psicodrama de nuestra escuela y que también es bailadora. Entonces, ahí ella, pues eso, como decía Graciela, pues de alguna manera cada uno vamos a donde nos lleva, ¿no? Lo nuestro. Y luego, pues el psicodrama acompaña, ¿no? Bien. Totalmente. Así que Matilde, Bueno, adelante, ¿vale? sí. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí, tener un espacio donde poder compartir mi trabajo con gente también que tiene más experiencia que yo, porque es un trabajo de investigación en desarrollo, ¿no? Entonces, el psicodrama a mí me dio mucha estructura porque era algo que yo intuía, ¿no? La potencialidad del flamenco. Y, y ahora voy a compartir la pantalla. Voy a mostrar un pedacito, ¿no? De mi trabajo en el ámbito educativo, también lo estoy implementando en el ámbito terapéutico, pero bueno, hoy me voy a centrar en TV, ¿no? Vale. En un ciclo de talleres que desarrollé en Italia, en un instituto de enseñanza secundaria, donde trabajé desde el sociodrama para trabajar sobre los vínculos entre los alumnos y con el profesorado, introduciendo elementos del arte flamenco, ¿no? Los movimientos, la música, las letras flamencas. De hecho, aquí conectada está la profesora que fue mi profesora de español, porque yo soy italiana, entonces fue mi profesora de español y me invitó a trabajar en el instituto donde trabaja y ahora está aquí. Entonces, bueno, agradecerle en este espacio también porque cuadró, ¿no? En un horario escolar bastante estricto, talleres de hora y media, donde poder trabajar con sus alumnos, ¿no? Ella después de la pandemia vio que hubo un cambio en el alumnado, por supuesto, ¿no? Mucho más conflictos, mucho más malestar psicológico, entonces ella sabía que era psicóloga y trabajaba con el flamenco y me invitó. Entonces planteé este ciclo de talleres, efectivamente en un contexto educativo, y trabajé con distintas clases de adolescentes entre los 14 y los 18 años. Ella y su compañera de castellano estaba dentro del programa, ¿no? de lengua. Entonces me informaron un poco sobre las clases, ¿no? Los principales conflictos, las principales demandas y necesidades y los episodios que habían impactado a la clase, ¿no? Entonces mi trabajo fue un poco valorar esas repercusiones, ¿no? Esa resonancia en la clase, ver un poco qué conflictos surgían a través de un instrumento como es el psicodrama, que es muy libre y espontáneo, ¿no? Con lo cual, todo surgía de una forma muy natural, utilizando sobre todo técnicas de dramatización, juego dramático, que se prestan mucho, ¿no? En el trabajo con la adolescencia, donde el foco en el cuerpo, en lo social, está ahí y sobre todo, ¿no? la creatividad que tiene y que si se estimula, surgen efectivamente de forma muy libre muchas cosas que a nivel verbal igual no habría surgido, ¿no? Porque al final ellos se centran en lo que hacen y eso despista al yo y salen, ¿no? Salen toda una serie de cuestiones realmente interesantes. En esta presentación voy a poner algunos ejemplos de algunas, ¿no? de estas situaciones emergentes grupales. Una cosa importante antes de empezar, ¿no? Los distintos elementos del flamenco, lo que planteé fue que fuera un ambiente confidencial, ¿no? Entonces, todo lo que surgía, yo les invitaba a que ellos mismos pudieran hablarlo con la tutora, con los profesores, y que no pasara esto por mí, ¿no? Salvo situaciones excepcionales, situaciones donde, por ejemplo, estaban en peligro o yo como adulta tenía que intervenir porque bueno, pues son menores, pero eso no ha surgido, siempre han resuelto ellos o digamos, en el espacio grupal o luego hablando con el profesorado han resuelto pues, las cuestiones que habían surgido, ¿no? O simplemente se han llevado una reflexión importante. Vale. Bueno, pues el flamenco, como el arte en sí, es un vehículo, ¿no? Para que surja lo psicológico.
Y para mí, claro, yo cuando empecé a bailar, yo me di cuenta del potencial que esto tenía, ¿no? Entonces, para mí darle una estructura ahora y entender el por qué, más o menos, porque sigo investigando, es muy emocionante, ¿no? Tenemos distintos elementos, como decía antes, el ritmo, la música, las letras y los movimientos, ¿no? Que son muy, muy idiosincráticos. Siempre es importante para mí hablar de cómo nace el flamenco, ¿no? Que para algunos flamencólogos históricos fue un instrumento de catarsis y de higiene psicomental de una parte de la población andaluza, ¿no? Citando a uno de ellos. ¿Eso qué significa? Que ellos, claro, eran un pueblo nómada que llega a Andalucía y decide instalarse aquí, ¿no? Entonces, bueno, vivían en una situación existencial de pobreza, represión, marginalización y de forma espontánea bailan y cantan. Empieza el cante y luego empieza el baile, ¿no? Ya, el cante normalmente llama al baile, ¿no? En esos círculos de fiestas flamencas. Que no son, o sea, son fiestas, pero realmente el cante flamenco es un quejido de dolor, ¿no? Entonces, el flamenco es una en parte también en muchas cosas, pero también es una queja, ¿no? Es como decir, yo estoy aquí, una reivindicación, es mírame, es golpear los pies, o sea, el suelo con los pies, lanzar los brazos al aire. O sea, a nivel de formas naturales ahí hay, claro, una reivindicación, ¿no? De una apropiación de eso, lo que he dicho, ¿no? Entonces es interesante. En cuanto a las letras, la letra flamenca no solo tiene ese lado cómico que conocemos, sino que también pues hablan de temas existenciales que son humanos, ¿no? Con lo cual es fácil que resuenen, ¿no? Con la biografía de cada uno. Y muchas son muy simbólicas. Entonces, cuando trabajo con los adolescentes, sobre todo cuando hay grupos más inhibidos, las utilizo para que a partir de las letras que elijan puedan, a modo tipo juego dramático, puedan dramatizarla, ¿no? Entonces, yo en un grupo propuse este caldeamiento y un grupo de ellos eligió esta letra que dice, por muchas vueltas que le doy, no me queda más remedio que seguir siendo quien soy. Y la dramatizan, cada uno elige los personajes y demás, y lo que hacen es que el protagonista pues revelaba a sus amigos y a sus padres que era homosexual. Ellos no lo aceptaban, entonces va al psicólogo, bajo recomendación de un amigo, y bueno, el psicólogo le dice que no hay nada, no hay nada grave, que es algo natural, que no hay nada raro en él, ¿no? Y encima el psicólogo le dice que él también es homosexual. Y se abrazan y termina la escena con el protagonista que dice, recita, ¿no? La letra, por muchas vueltas que le doy, no me queda más remedio que seguir siendo quien soy. Y eso al final se vuelve, ¿no? Se convierte en el tema protagónico, ¿no? Porque toda la clase se centra en eso. Entonces, fue también interesante ahí ver las fantasías que tienen sobre el rol del psicólogo, ¿no? Que aquí parece más un amigo. Entonces, bueno, fue ahí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De cómo se utiliza esto, una letra simbólica que para ellos, pues, desembocó en ese tema homosexualidad, pero al final había muchas cosas ahí, las expectativas de los adultos, la aceptación, el ser distinto, y se pudo hablar un poco de eso. El ritmo flamenco es fundamental, ¿no? Es algo muy presente, casi protagonista, y digo esto porque al final en el caldeamiento corporal con música flamenca siempre aparece porque el mismo auditorio lo introduce, o sea, la música invita, ¿no? al movimiento, el movimiento que surge muchas veces son percusiones corporales, entonces eso está presente. Y también se puede utilizar, y luego pondré algunos ejemplos, ¿no? Porque al final si surge en el grupo, yo lo vuelvo a consignar, ¿no? Y eso se puede implementar. Jaime Roja Bermúdez hacía siempre una referencia, ¿no? Y una asociación entre el ritmo interno, el ritmo externo, el ritmo vivido, el ritmo bailado, y eso está presente. Muchas veces simplemente escuchando los pasos de cada uno
intentando acompasarse, ¿no? Es interesante reflexionar sobre el ritmo de cada uno en el grupo, ¿no? Quién acelera, quién tiene que disminuir la velocidad, ¿no? Y eso ya es un reflejo de lo que pasa también en el grupo como clase. El ritmo flamenco también marca la diferencia entre los palos. Hay palos mucho más acelerados, como las alegrías, donde también los movimientos son distintos, son mucho más abiertos, hacia arriba, es un baile más saltado. Los ritmos más pausados, como aparecen por ejemplo en la soleá, pues obviamente determinan formas mucho más redondas y densas. Entonces esto para mí es importante porque al ser tan estructurado, yo sé que si propongo un palo u otro, pues va a cambiar el movimiento en el grupo, ¿no? Y va a acompañar de forma distinta lo que está ocurriendo en el grupo. No solo hay palos, no solo utilizo cantejondo, sino también palos de ida y de vuelta, ¿no? A veces pensamos que el flamenco es muy reducido porque solo tenemos en la cabeza, ¿no? el cante más puro, más hondo, pero realmente nace como mezcla, ¿no? Si pensamos en el flamenco en sus orígenes, ¿no? El baile fue una mezcla, el cante fue una mezcla, porque realmente ellos eran nómadas, entonces cruzaron desde una región de Pakistán, toda Europa, llegaron a Andalucía y se empaparon de distintas influencias, ¿no? Y también en Andalucía los exploradores traían los esclavos desde las Américas, de distintos sitios, que también pues, se mezclaron con los gitanos, y entonces ahí se produjo una mezcla muy interesante, porque además hay palos, por ejemplo, la guajira, que habla de La Habana, de Cuba. Entonces, esto también para mí es un instrumento útil porque sé que los movimientos que van a surgir son distintos. Los tangos son muy parecidos a los ritmos africanos. Entonces, normalmente lo que aparecen son más movimientos desde las caderas, ¿no? Hacia abajo. Entonces, bueno, realmente el ritmo flamenco ofrece, ¿no? una riqueza expresiva interesante. Y como decía antes, las posturas, los gestos que inducen, pues son también muy potentes, ¿no? Es como si legitimara de alguna forma la expresión dramática. A veces, a mí eso es mío, eso es una cosa que digo yo, me parece como si fuera una máscara, ¿no? Además el maquillaje y los trajes son muy apretados, se sienten, se perciben, y esto muchas veces permite expresar de una forma extremadamente dramática. Bueno, aquí como modo de resumen, eso cómo se puede observar en el trabajo con los grupos, ¿no? En el centro educativo. Pues aquí presento un emergente, ¿no? Ellos muchas veces, eso es interesante. A ver, cuando trabajo en Andalucía, por ejemplo, aparecen mucho más movimientos estereotipados. Aquí la forma flamenca está interiorizada, ahí en Italia no. O sea, tienen como, bueno, un ideal, ¿no? Un modelo de flamenco, pero es mucho más fácil que aparezcan movimientos mucho más libres, ¿no? Pero también, como son adolescentes, aparecen, digamos, juegos más formales, más estereotipados, porque protegen, ¿no? Al yo. Entonces, cosas tipo así, cosas que reproducen para, bueno, para no bailar, y yo normalmente no lo borro esto, sino que, bueno, le damos pie, y justamente una vez a partir de un juego de ese estilo, pues surge una lucha entre algunos compañeros, una lucha simulada entre un grupo de 4 o 5 personas. Pero a mí realmente no me quedaba claro si era algo real o dramatizado. Ahí estaba, cuando apareció lo agresivo, siempre nos alarmamos un poco, ¿no? Entonces, lo que hice fue decirle simplemente que en lugar de golpearse, lo hicieran con un golpe, ¿no? Con un golpe de percusión corporal, ¿no? Si yo te doy, en lugar de darte a ti, utilizo un ritmo. Entonces se creó una lucha musical. Y eso fue interesante. El resto del grupo se sentó a modo de tipo cuadrilátero. Dentro ellos estaban moviéndose, pero creando ritmo, ¿no? Entre ellos. Y a partir de ahí, pues reflexionamos un poco sobre la agresividad, si crea rechazo o no,
que justamente en esa clase las profesoras me dijeron que había algunos de ellos que eran más agresivos y que generaban rechazo en los demás, y pues hablaba un poco de eso, pero ahí realmente fue más que nada un espectáculo, ¿no? Un espectáculo donde había gente que miraba y ellos se lo estaban pasando bien, no había ningún tipo de tensión, y estaba más claro para ellos que para mí. Entonces es interesante esto, porque a veces, a lo mejor desde fuera, percibimos más agresividad o nos alarmamos más, y realmente es algo que para ellos no es peligroso, ¿no? Entonces ahí no tenía títeres, pero tenía el flamenco. Entonces con el ritmo se puede, digamos, proteger, ¿no?, al otro, y pues crear cosas también muy, muy bonitas. Vale, ahora voy a presentar un poco algunos ejemplos dentro de las 3 etapas, ¿no? Algunos ejemplos de caldeamiento, de dramatización y de comentarios que surgieron. Para mí el contexto social fue importantísimo, porque cuando llegaban, dependiendo de dónde llegaban, también surgía un emergente u otro, ¿no? Yo trabajaba con lo que ellos me traían. Yo tenía la información un poco, ¿no?, previa sobre la clase, pero realmente yo me basaba en lo que pasaba en el grupo, ¿no?, en el momento. Entonces, por ejemplo, si venían de una asamblea de instituto cabreados, pues eso era lo que trabajábamos. Si tenían un examen después, pero obviamente venían más tensos, y el examen, por ejemplo, podía ser un posible tema, ¿no?, sobre el que trabajar. Y muchas veces le preguntaba directamente qué os interesa, ¿no? Sobre todo los grupos que ya me conocían, porque yo llevo 2 años yendo a este centro. Entonces, grupos que repiten conmigo y que ya nos conocemos, ya saben cómo trabajo, y directamente pues me planteaban sus inquietudes. Vale, claro, teníamos 1 hora y media, entonces muchas veces pues eso se quedaba en un caldeamiento, y luego pues de ahí surgía el tema protagónico o el protagonista, y esto, o sea, también es un indicador, o a lo mejor no había emergentes, que también pues es una información que, bueno, que es interesante saber porque dice mucho del grupo. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Como decía antes, el ritmo se puede implementar no solo, por ejemplo, en el emergente de la lucha, ¿no?, de lo agresivo, también hablando un poco de lo que despierta el flamenco. Ahí lo agresivo también es fácil que surja porque intrínsecamente el flamenco es una rebeldía, ¿no? Con lo cual también las partes del cuerpo que marca, digamos, que caldea, son muchas veces los hartos y los inferiores y superiores. Entonces es fácil que surja eso, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema del ritmo. En una clase, en un caldeamiento corporal, ellos introdujeron el tema de ritmo, y de forma espontánea estaban divididos en distintos grupos, ya se estaban formando distintos grupos, y yo consigné que en estos distintos grupos pues, fueran comunicándose a través del ritmo, ¿no? Disculpa, Matilde, Sí. una disculpa. ¿Puedes ampliar la presentación? ¿Dar la pantalla completa? Yo la veo completa. Ah, vale. Vale. Entonces, No, no sé cómo hacerlo. No sé otros, yo la veo muy reducida. es que Vale. la decía, entonces no sé si a lo mejor tiene, pero bueno, O a lo si tú mejor he no ves la opción, compartido. No. en la Si no, pantalla de tu sale. portátil, o sea, de Sí, tu ordenador, ¿está en pantalla completa? sí, pero voy Mira, a pasa. lo mejor compartir la pantalla y no la pestaña o algo así. O si le vas cerrando, por ejemplo, le cierras aquí el esquemita de diapositivas de la izquierda, el scroll que tienes de diapositivas, Sí, ese si lo cierras ya un poquito más, vale. vale. ¿Y ahora? Ahí. Me- ¿Ahora lo veis? yo sí lo veo bien, pero no sé si... Vale, No está en grande. pantalla completa, pero sí. Ya ves. Vale, voy a intentar hacer una cosa Sí, rápido. vale, pues A ver adelante. si... vale, a ver. Ok, ¿ahora?
mejor? ¿Sí? Vale, ok. Sí, no ocupa todo, pero está bastante mejor. Gracias. Vale, entonces estaba diciendo sí. Bueno, aprovecho esta pausa para decir que yo no trabajaba en las aulas como si yo trabajaba en un espacio que buscó esta profesora al lado del colegio, era una sala de la parroquia. Entonces se ve, la puse en la primera diapositiva. Entonces, bueno, trabajaba en ese espacio, ¿no? Era bastante grande, amplio y ahí tenía sillas para marcar el escenario. Entonces, bueno, en ese caldeamiento corporal introduzco el ritmo en pequeños grupos y uno de ellos, un grupo, los grupos se forman de forma espontánea, un grupo de ellos empieza a hacer ritmos con un volumen superior, una intensidad superior a las de los demás, ¿no? Entonces, eso hacía que entorpeciera un poco el trabajo de los demás, que se inhibían y al final encubría, ¿no? a los demás grupos. Y esto fue un emergente porque al final era lo mismo que pasaba en clase y ahí un poco reflexionamos sobre por qué los demás grupos se inhiben y lo pudieron expresar y darse cuenta. Ellos, el grupo más ruidoso, digamos, se dio cuenta, ¿no? del efecto que tenía en los demás y bueno, fue algo bastante clarificador, ¿no? Vale, en cuanto, por ejemplo, al caldeamiento corporal, hice uno, bueno, eso es un poco el emergente que presenté en el congreso, entonces voy a poner un vídeo para que lo veamos mejor, pero ahí en esta clase yo sabía que se habían quedado muy impactados por el suicidio de un compañero, no de clase, sino del instituto, y bueno, yo tenía esa información, pero lo que a mí me invitó a proponer ese tipo de técnica fue cómo entraron ellos, que, bueno, pues a diferencia de los demás grupos que entraban como con muchas ganas porque era algo distinto, viene una chica italiana a hacer esto desde Sevilla en español, porque yo consignaba en español, pero la fase de comentarios era en italiano para facilitar un poco la comunicación. Entonces, bueno, todos los grupos estaban con otro tipo de actitud, ellos entran como muy hacia adentro, ¿no? Entonces, sabiendo esto, planteo simplemente un caldeamiento con música, sin desplazamiento y simplemente que fueran un poco poniendo el foco en las imágenes, los recuerdos que eso les producía, ¿no? Y entre los comentarios a mí me llamó la atención porque todos fueron nostalgia, tristeza. Uno de ellos, después de este caldeamiento, fue, bueno, pues a mí me surgió un recuerdo feliz de cuando yo estaba en primaria en una colina jugando con mis amigos. Yo me bajé de un tractor, había varias maestras ahí y arbustos y bueno, me ha recordado eso. Y la música que yo puse era un requiem, o sea, un requiem flamenco. Entonces, para mí eso fue, claro, destacó, ¿no? Como ese tipo de comentario, entonces lo representamos. Hice una dramatización con música y os la voy a poner ahora. Eso lo reproduje, digamos, lo representé en el Congreso de marzo, donde podemos ver, hay un grupo de personas que se van acercando y eran el tractor, un grupo de 4 o 5 personas, unas personas saludando, que eran las maestras y los arbustos. Esos fueron como los elementos principales, ¿no? Entonces puse la misma música que le presenté a ellos, ¿no? Lo vamos a ver, espero que se vea. ¿Se ve? Vale, entonces podemos ver cómo hay un grupo de personas ¿no? que avanza y los demás que saludan con esa música, ¿no? de fondo. Era un requiem de Vicente Amigo con distintos cantadores, con percusión, o sea, un requiem flamenco, ¿no? Pero empezaba así. Y entonces terminamos la dramatización, en la fase de comentarios, una alumna levanta la mano y dice,
es que fue un carro fúnebre. Y empieza diciendo, usted no lo sabe, pero se ha muerto un compañero en el colegio y nuestras clases siguieron como si nada. Y yo tengo miedo que alguien de nuestra clase pueda hacer algo así, y porque aquí no hablamos de nada, no hablamos de lo que nos pasa. Y entonces fue muy importante porque pudo expresar su angustia y se dieron cuenta, por ejemplo, ellos tienen una hora de tutoría semanal, digamos, solo para ellos, una asamblea de alumnos solo de cada clase, digamos, y siempre la tapaban con exámenes, con otro tipo de actividades. Y bueno, pues entonces, digamos que el cambio fue darse cuenta de que tenían espacios donde poder hablar y conocerse mejor y acercarse, pero no los estaban utilizando. Entonces, bueno, pues eso fue algo muy importante, simplemente el hacer clic, ¿no? Y darse cuenta y poder expresar eso. Y que haya surgido de esa forma, porque claro, el psicodrama es muy potente. Aquí quiero hablar también un poco de las consignas, porque fue llamativo, yo soy la autoridad ahí. Entonces surgen elementos también que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, con un grupo de alumnos, ellos se movían en un caldeamiento corporal, se estaban moviendo, bailando, y empezaron a bailar de forma ridícula. Entonces yo consigné que bailaran de forma ridícula. Ellos pararon, dejaron de bailar y me miraron. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y me dijeron, es que nos has quitado nuestro juego, ya no es divertido. Y uno dijo, es que es como la marihuana, ¿no? Que cuando se legaliza, pues ya no es tan divertido. Entonces, hablamos un poco de la relación que tenían ellos con los profesores, y efectivamente tenían una historia escolar, ¿no? Marcada ellos llevaban en la misma clase unos años y siempre tenían conflictos con los profesores. Eran muy desafiantes, cambiaba de actitud según el tipo de profesor, entonces eso surgió, eso ya, a partir de esa consigna eso fue el tema central, ¿no? El emergente. Y hablamos un poco de eso, tomaron conciencia de eso, ¿no? Y finalmente, algunos caldeamientos, como decía, eran también verbales, pues ellos llegaban y yo le preguntaba, bueno, ¿qué os interesa abordar? Y un grupo justo, sobre todo un alumno, pero el grupo le siguió con vehemencia, dijo que estaba muy preocupado por cómo los percibían los profesores a nivel de clase, ¿no? Que tenía una imagen muy negativa de ellos, entonces la representamos y la representó como ellos eran una especie de bichos con las uñas fuera y los dientes fuera, y el profesor estaba de espalda y se daba la vuelta solo para reñir, ¿no? Y lo representaron así, con música flamenca, y lo dramatizaron. Bueno, ahí fue interesante porque ellos se dieron cuenta de que hay aspectos agresivos en la clase que ellos identificaron, se dieron cuenta de que, por ejemplo, alargaban mucho las polémicas y las peleas con los profesores. Había una parte del grupo que no estaba interesada en eso, que al final quería seguir la clase y no podía, y eso entorpecía todo el grupo, entonces pude expresar que estaban cabreados. Algunos castigos luego eran grupales y eso era obviamente responsabilidad del profesor, pero como que caía sobre toda la clase. Y sobre todo, lo más importante, ellos expresaron la necesidad de tener una relación más de comprensión, de diálogo con el profesorado, y ellos mismos pudieron hablar con la tutora y les expresaron un poco esa sensación, estaban muy preocupados por eso, por cómo los percibían los profesores. Y ella les calmó, les dijo que no era así, no era tan así, y pudieron redefinir un poco la situación de forma conjunta. Vale, sobre los comentarios, simplemente un ejemplo. En un caldeamiento corporal, una chica pues cambiaba de grupo en grupo e intentaba unir cada grupito en un grupo más grande, ¿no? Y eso el grupo se lo reflejó en los comentarios, ¿no? Al final un chico le dijo, es que hacen lo mismo que haces en clase, que intenta ser como la mediadora, ¿no? Entonces ella no se había dado cuenta y ahí, claro, fue muy potente porque el grupo funcionó como espejo social, ¿no? Y se dio cuenta de cómo ella funciona también en clase. Vale,
claro, ahí todos los elementos proxémicos y kinésicos son fundamentales. Yo aquí menciono uno, por ejemplo, yo siempre disponía las sillas en círculo, llega a una clase, se sienta y todo el mundo se acerca, se sienta en la silla, acercan las sillas. Entonces, bueno, eso yo lo retengo y a lo largo de la sesión lo que surge, ¿no? como tema es que necesitaban espacios para conocerse, para estar juntos, necesitaban acercarse, lo mismo que hicieron con las sillas, ¿no? Y me explicaron que a principio de curso hubo un episodio de ciberacoso, entonces el castigo, digamos, fue mucho control, ¿no? Para que no volviera a pasar por parte del profesorado. Entonces, por ejemplo, tenían sitios asignados, no se movían, no podían hacer la excursión y ellos tenían ganas de expresar un poco que ellos sí que podían convivir de otra forma, ¿no? Y eso no tenía lugar y no podían estar en un espacio tipo el que se produjo el que digamos, dio mi sesión, donde poder interactuar de forma espontánea y conocerse y acercarse. Aquí pongo un poco la valoración de la experiencia del año pasado, porque la profesora pues les invitó a expresar sus comentarios de forma anónima. La mayoría pedían más tiempo para desarrollar las actividades, una fase de comentarios más larga, la necesidad de estar juntos, conocerse, mover el cuerpo, claro, están muchas veces sentados todo el tiempo, y bueno, dialogar y expresar un poco entre ellos lo que sienten. Y también, pues, eso, espacios también creativos, ¿no? Donde poder relacionarse. Entonces aquí cierro un poco con la frase de un chico, eso fue este año, que dice: siento que ese taller ha fortalecido el grupo, quiero saber lo que piensan las chicas también, que están calladas. Eso pasaba mucho, que entre ellos se decían, bueno, pero ¿tú qué piensas? Pero yo quiero saber qué piensan ellos. Eso era muy, muy interesante. Es importante estar juntos y expresarnos en un mundo cada vez más individualista. Muchas gracias. Vale. Perdón. Bueno, pues ahora cualquier tipo de aportación para mí es súper bienvenida. Bueno, todo eso, claro, la parte metodológica, mi profesora no la conoce porque le revelé muy poquito, entonces es interesante que la haya podido ver. Yo pienso que todo esto también habla mucho de la ductilidad del psicodrama y de cómo, yendo de una forma sólida con la teoría y la metodología, es aplicable y es una cosa pensada desde la clínica, pero aplicable a situaciones muy, muy distintas, a campos muy diferentes, y que creo que todos los que nos movemos por ahí, tanto en la parte más docente, más clínica, más otros de intervención social, como se ha mostrado, como que sentimos toda esa solidez y esa facilidad que tenemos para comprender lo que pasa y para que nos dé pistas y guías para trabajarlo. Pienso que eso es importante, que es como un modelo de trabajo muy completo, con teoría, con metodología, y muy serio, y que a pesar de ser algo pensado desde la clínica, desde el modelo de Rojas Bermúdez, pero sí que es como muy fácil aplicarlo a otros campos que no son clínicos para nada, sino educativos, sociales, pero que el comprender digamos, marcaría además en las dos intervenciones que han marcado también, que han contado acá, relatado tanto Malena como Matilde, el extremo cuidado y el respeto tremendo y la toma en consideración del grupo, sea de los alumnos de los institutos, sea de los internos en la prisión,
el cuidado y la toma en consideración de lo que supone cada paso que uno da y cada cosa que uno hace, ¿no? Y pienso que eso también es un legado, una forma de trabajo de Rojas Bermúdez que nos ha quedado impregnado porque nos lo da en la forma de trabajar. Que la otra vez se hablaba de la ética y de la ética en psicodrama y demás, y planteaba un poco como que para mí un aspecto muy positivo de la ética desde el modelo de Rojas Bermúdez es que la ética viene puesta en cómo el director, la directora y los auxiliares desempeñan la tarea y realizan su labor. No es una ética de postulados, sino que es una ética operativa en la que actuamos de esta forma porque para proteger al paciente, al interno, al usuario, al alumno, de, digamos, las situaciones y que sea una situación, sobre todo no lesiva. Y desde los dos trabajos se ha visto esto de una forma muy cuidadosa, muy delicada de trabajar, muy teniendo en cuenta todos los aspectos que podrían eventualmente ser perjudiciales. Y que las felicito a las dos de corazón, porque son unos trabajos muy distintos y muy lindos. Gracias. Gracias, Graciela. Bueno, yo soy la profesora italiana de las clases de chicos, digamos, que trabajaron con Matilde. Y pues le puedo testimoniar realmente que vi muchas ganas en los chicos de participar, de replicar, digamos, ¿no? Esta experiencia de un año a otro. Lo pidieron con fuerza y todo lo que Matilde nos entregó, digamos, ¿no? A las profesoras como la parte de reflexión final fue realmente útil como para entender algunas dinámicas que no quedaban claras, que a pesar de estar con ellos, nosotras todo el tiempo y Matilde 3 horas en un año, no nos quedaban claras porque no querían aclararlas y lo pudieron hacer como porque algo demasiado difícil a lo mejor para decir, ¿no? O a lo mejor no se sentían comprendidos en general por el profesorado y entonces tener como una intermediaria, ¿no? Matilde, fue realmente importante para nosotras. Así que gracias, Matilde. Gracias a ti. Gracias a ti. No, la verdad que trabajar con los chicos fue muy fácil. Por ejemplo, cuando trabajo aquí en Andalucía hay aspectos muy distintos. Muchas veces eso, tenía mucha predisposición a trabajar con lo creativo, tenía muchas ganas de tener ese diálogo con vosotros y entonces fue simplemente facilitar algo que ya estaba ahí, ¿no? Nada más el trabajo con adolescentes y púberes pienso que es riquísimo y muy fundamental a la hora de toda la prevención que uno sin querer está haciendo, ¿no? Pero ahí es donde pienso que es riquísimo intervenir, porque con unas intervenciones no tan extensas y no tan complicadas, se puede hacer muchísima prevención de situaciones que después se complican mucho. Y también fue algo atrevido, creo, no sé, Katia, pero proponer algo así distinto, claro, no siempre aceptado o se entiende, ¿no? Ya, y con referencia a esto, la verdad es que nuestro subdirector se vino a ver una de estas clases justamente porque no estaba en la escuela, ¿no? En el instituto, sino en esta parroquia. Entonces se vino un día y me pidió que replicara, digamos, esta experiencia, que la viera a todas las clases del instituto.
lo cual resultaba imposible porque Matilde se viene de España y 5 clases en 3 días las podemos ver, pero son 63 las clases total. Entonces le dije que no, además era en español. Y entonces él dijo, bueno, tienen realmente una gran suerte los chicos que pasan español, ¿eh? Porque una experiencia así, y además el flamenco ahora es algo como que les ha entrado como algo conocido a ellos, ¿no? El instrumento que utiliza Matilde. Entonces, es algo de la cultura de los gitanos, ¿no? De Andalucía y de España en general, que, mm, no sé, es como si hubiera entrado en su íntimo, ¿no? Si lo conocieran por haberlo utilizado, por haberse expresado a través de este instrumento. Y a pesar de todo, a pesar de toda la clase que yo pueda dar sobre el flamenco, digamos que una experiencia como esta, tan concreta, no se puede sustituir, ¿no? Sí, yo admito que le puse Rosalía también, ¿eh? O sea que a veces flamenco para que se soltaran un poco. No solo flamenco puro, puro. Bueno, yo también destacar que, bueno, Malena lleva muchísimos años presentándonos trabajos, ¿no? Y presentándonos lo que hace, y ahí siempre gracias, por eso vamos a pedirte también, a cada poco vamos a pedirte un poquito, porque, claro, viene con todo eso, con toda esa experiencia y en esos lugares además que no conocemos desde afuera, ¿no? Y Matilde, pues eso, la cosa del recién llevar el psicodrama a lugares que tampoco están, ¿no? Y que bueno, que estás trabajando de una manera súper sólida y que desde lo joven, pero que funciona igual, o sea, que la metodología, la teoría, o sea, que el encuadre funciona. Y entonces eso es como que siempre queda esa conclusión, ¿no? Y eso, bueno, es como tenemos mucha suerte de estar ahí y de que siga habiendo aportaciones. Aquí animo, ¿no? A quien pueda querer participar. Estamos armando los próximos coloquios, ahí que ya para el año que viene darlos un poquito más, pues así como un poco más claros, ¿no? Y con las fechas y los participantes, pero bueno, pues siempre animar a que se pase, ¿no? Que hay Matilde, por ejemplo, este año, pues nada, en el encuentro, coloquio y que se puede, ¿no? Mostrar lo que se está haciendo. Así que muchísimas gracias, Malena y Matilde, muchas A gracias ustedes, a ustedes. y a todas por asistir y que seguimos con todo. Muy bien. Muchísimas gracias por ese espacio. Seguimos con el psicodrama. Seguimos. Para Base adelante. agradece. La escuela Roja Bermúdez y allí vamos. Seguimos aportando, ampliando y además, ya digo, es como que esas aportaciones que amplían, digamos, los recursos y los campos de actuación. Entonces, me parece riquísimo como asociación, como escuela, como todo, ir, digamos, con este instrumento tan potente en distintos ámbitos, ¿no? Y que se requiere bravura también para hacerlo, y las dos son bien bravas ahí. Así que fenómeno. Ya después de sobrevivir a la infancia, a la adolescencia, a la juventud en Argentina, como el año que viene, si quieren, antes te escuchaba, Graciela, el tema de trabajar con los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes. Si quieren, les presento el trabajo que estoy haciendo en violencia filioparental, trabajando con adolescentes. Siempre violencia, 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 y cómo el psicodrama está trabajando con las familias y con ellos individualmente. No, además y trabajando también. con los títeres, digamos, poder usarlos en situaciones, siempre es como donde se usa primariamente cuando hay un riesgo corporal. Entonces, violencia o situaciones de representación de situaciones sexuales. Y está bien. Pienso que es un campo también riquísimo y que aunque
Yo pienso que Rojas Bermúdez armó un edificio muy potente, pero que podemos ampliar, es un edificio modular, así que podemos ir agregando un montón de cosas, ¿no? Tenemos la estructura y tenemos la base y ahí podemos ir poniendo. Bueno, Así pues es. con eso pienso que cerramos, que, que ya cerramos por verano también, ¿no? Esto, tenemos el curso de verano, eso sí, que nos queda todavía un evento, y el último fin de semana de junio en Benalú, en Cádiz, y ahí vamos a ir también ampliando. Y bueno, pues no sé, animaros a que podáis asistir si queréis, y si no, pues bueno, seguiremos en esto. Y el año que viene, pues volvemos con los coloquios y con todos los eventos del Perdón, año. el año que viene no, es el mismo Este año. año, Sí, el curso uno que se viene. Es maneja que, como con el curso, como si estuviéramos en la Argentina, que cada año es un curso, pero no. Navidad y el fin de curso que año. Acá viene. no es así. Seguimos en Totalmente. septiembre y el taller de verano que está ahora a final de junio, que es de psicodanza y técnicas sin palabras, y que va a ser en Benalú, en Cádiz, el último fin de semana de junio. Así que continuamos Exacto. con todas las tareas desde la asociación y que esperamos seguir contactando. Pues muchas gracias. Bien.